Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Oramos en esta mañana dándote gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día lindo y maravilloso que nos has dado para que lo disfrutemos. Te damos gracias por la lluvia que cae, amén. Por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Gracias, Padre, por estos momentos que nos permite congregarnos una vez más. Y gracias por tu palabra, por la cual cuando tú le das el crecimiento en cada uno de nosotros, para la gloria y honra de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu gracia para ministrar tu palabra en el día de hoy, para recibirla con gozo, que tú le des el crecimiento a la misma para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En cierta ocasión yo recibí una llamada de un hermano. En esa conversación, él me dijo, en una boda está la novia, pero también están los invitados. Y me preguntó si la iglesia es la novia, ¿quiénes son los invitados? Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque las bodas que se celebran aquí en el planeta Tierra son diferentes a las bodas del Cordero. Son diferentes. La iglesia son los llamados de parte de Dios por medio del Evangelio. Amén. Estábamos perdidos y Él vino a buscarnos en la persona de Jesucristo. Amén. Para reconciliarnos con Él. Ahora, de la iglesia, todo el que hemos creído en el Evangelio, reconociendo en primer lugar que necesitamos a Cristo porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Íbamos camino a la perdición eterna. Amén. Por medio del Evangelio Dios nos llamó. En ese sentido somos la iglesia, los llamados. Pero no nos podemos quedar ahí. En el proceso es para formar ¿qué? El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, los llamados. Venimos a formar el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Todos estos procesos en el plan de Dios hay que entenderlos. Entonces, vamos a leer en Apocalipsis 19, donde habla de las bodas del Cordero. Y cuando estudiamos la Biblia y le pedimos a Dios en oración que nos dé entendimiento por la revelación que nos puede dar el Espíritu Santo, es el único, ¿verdad? Entendemos que todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo conformamos la novia, la cual en Apocalipsis 19 se van a dar, según la Biblia, las bodas del Cordero. Eso está por venir. Noticia buena. Ese día está cerca. Ese día está cerca.
Y Apocalipsis 19, en realidad yo no sé si estos capítulos están en orden cronológico. Pero cuando usted lee Apocalipsis 17 y 18, habla de la destrucción de Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la Nueva Jerusalén, no es grande, sino la santa ciudad. Hay una diferencia. La calidad, su naturaleza de esa ciudad es santa. La que no es grande, pero la que es santa. Esa es de la naturaleza divina de Dios, porque el único santo es Dios. Amén. Eso. Y hoy estamos participando de la santidad de Dios, como dice Pedro, para que por sus grandísimas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Wow. Hermano, los creyentes, los que formamos el cuerpo de Cristo, no somos cualquier cosa. Dios no nos encontró a ninguno de nosotros en crisis. A veces testificamos de lo que éramos. Es que Dios no nos encontró en esa situación. Cuando Dios me encontró a mí por primera vez y a usted, ¿nos encontró dónde? En Cristo. En Cristo. Sí que en nuestra vieja naturaleza estábamos por esos caminos, pero por medio del Evangelio, Dios nos llamó. ¿Y qué dice 1 Corintios 1:9? Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Cuando nosotros creímos al Evangelio, ¿a quién fue que nos convertimos? A Cristo. Amén. Por eso cuando el Padre nos ve por primera vez, nos ve en Cristo. En Cristo Jesús. Hay circunstancias, claro está, que Dios nos hace saber cuál era nuestra condición antes. Eso está en Efesios capítulo 2 y en muchas partes de la Biblia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nos hablaron de lo que hizo Cristo en su vivir, en la muerte en la cruz, su sepultura, resurrección y ascensión, nuestros oídos espirituales fueron abiertos. Le creímos a Dios porque estábamos creyendo en el mensaje del Evangelio que nos dieron, y hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero hermano, el reino de las tinieblas, escúchenme bien, esto nos puede confundir. El reino de las tinieblas no está en las barras, no, ni en los puntos de droga, ni en la cocaína, ni en la marihuana, ni en el cigarrillo, ni en el Don Q, ni en el Felipe II, no, ni en un revólver cargado de balas. El reino de las tinieblas está en el corazón de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer que está fuera de Cristo. Amén. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 4 dice que cuando Dios dijo sea la luz, fue Él el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. Jesús, no yo. Jesús dijo que lo que está afuera
no es lo que le hace daño al hombre, sino lo que está dentro. Porque lo que está dentro del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las borracheras. Como he dicho en veces anteriores, a mí nunca un litro de ron o una caneca o una cerveza salió de la barra a irme a buscar a casa. Pero sin darme cuenta caía el alcoholismo. ¿Por qué? Porque yo era el que salía de casa a donde estaba. El que hoy está atado a las drogas, la droga no viene donde él tiene que salir a buscarla. Amén. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un reino. Y en ese reino está reinando el pecado. Pero hoy en nosotros lo que reina es la gracia de Dios. Amén, aleluya. Tenemos que dar gracias a Dios y estar contentos. No porque es domingo, sino porque estamos celebrando ¿qué? El año agradable del Señor. Es eso. Amén. Amén. Así es que esta es la realidad y esto es lo que nos enseña la Biblia. Y en Apocalipsis 19, después de la destrucción de Babilonia la Grande, verso 7 en adelante, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Hay una versión que dice la esposa. Pero si eso está por venir, pues somos la novia. Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son palabras, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que toda profecía escrita que aparece aquí, en realidad de quien está hablando esa profecía y nos quiere llevar es a Cristo Jesús. El espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay una invitación de parte de Dios para esa cena. Pero hay otra invitación de parte de Dios donde la vamos a ver aquí mismo en el capítulo 19. ¿En cuál de las dos invitaciones yo voy a decir presente? Usted va a decir presente. Amén. Los que me puedan estar escuchando y viendo a través del video, tenemos que decidir a cuál de las dos invitaciones o a cuál de los dos
banquetes, cenas, porque hay una invitación donde vamos a participar de la cena que está preparada en las bodas. Esa cena la preparó el Padre, lo vamos a ver ahorita, en Mateo 22. Y allí vamos a estar, allí va a estar la iglesia disfrutando con el que hoy es nuestro novio, y que cuando ese momento llegue, nos convertiremos, espiritualmente hablando, en marido y mujer. Amén. Y ahí se cejará el telón y seremos felices para siempre. Pero aquellos que no estemos participando, o que no estén o no quieran ir a las cenas de la boda del Cordero, por haber rechazado el Cordero de Dios, ya no van a participar de esa cena, sino que ellos serán la cena. ¿Para quién? Vamos a leer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, resplandeciente, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso que está escrito ahí, del verso 11 en adelante hasta el 16, se va a dar en lo que la Biblia le llama la guerra de Almagedón, donde estarán muchas naciones en un común acuerdo para ir con la intención de desaparecer de una vez y para siempre al pueblo judío, al pueblo hebreo, a Jerusalén. Lo de ellos es que van a destruir lo que por muchos años han tratado de destruir y no han podido. A mí una maestra que fue yerna de Pedrito Díaz, ella daba cátedra en la universidad, y comenzó a hablarme de que Israel debía ser desaparecido porque no le ha hecho bien a la humanidad. Yo le pregunté, ¿pero por qué no ha sido destruido? Pueblo tan pequeño como ese, comparado con las demás naciones. Porque han tratado de destruirlo, pero ¿por qué no han podido? Y me dijo, bueno, yo no sé, pero debe ser destruido. Ya tú no sabes y eres maestra de la universidad. Las cátedras. Pues yo lo que tengo es 9º grado de escuela y te voy a dar la contestación. Y es que para destruir al pueblo hebreo, primero tienen que destruir al Dios de los hebreos. Amén. Y eso es imposible. Y ese es el que los tiene, porque ese es el pueblo elegido y escogido de Dios. De que han pasado por grandes tribulaciones, claro que sí, lo que les espera todavía. Pero la protección y el llamado de Dios está firme para ellos. Y esto ha pasado igual que con la Biblia. La Biblia han tratado de
de desaparecerla. De desaparecerla. Mas, sin embargo, es el libro más vendido a nivel mundial. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. Y es imposible. Y ahí es donde ellos van a creer que llegó la oportunidad de desaparecer a Israel. Y ellos no saben que con quien se van a encontrar no es con los judíos, sino que es con el Dios de los judíos. Amén. Gloria. Y ahí va a venir Cristo en defensa y los va a aplastar. Se van a matar unos contra otros, ellos mismos. Bueno, ahí va a haber una carnicería humana. Y para ese banquete hay otro llamado. Amén. Dice, verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Allá están las bodas del Cordero, la cena de las bodas, y aquí está la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, el anticristo y el falso profeta fueron ahí en ese momento apresados, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con astucia. Amén. Voy a hacer un paréntesis aquí para una advertencia. En los días finales que los estamos viviendo ya, muchos van a ser engañados, aún los escogidos, aún muchos que se han convertido a Cristo y que se están congregando, pero están imitando a uno de los apóstoles, llamado Tomás. Cuando le hablaron a Tomás y le dijeron que Cristo había resucitado, bueno, él había escuchado con anterioridad a Cristo decirle que él iba a morir, que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Y cuando le dijeron a Tomás que Cristo había resucitado, ¿qué fue lo que él dijo? Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Hoy hay muchos creyentes, pero muchos, que están detrás de las señales porque les gusta ver milagros. Y si no ven milagros, si no ven cojos levantarse y caminar, si no ven mudos hablar, si no ven ciegos que están viendo, amén, ahí no está Dios. Eso es lo que creen. amén, Y como lo de Satanás es la imitación, tenemos nosotros que tener cuidado y hacer esta advertencia, porque a Cristo, además de las señales que hacía, los escribas y fariseos no creían y una vez le dijeron: bueno, queremos ver de ti señal. Oye, pero si las que has visto, ¿qué pasa? ¿Y qué le dijo Cristo? Pues miren, ¿saben qué? Señal no se les va a dar, solamente una. ¿Cuál? La señal de Jonás, el profeta. Y le dijo: según estuvo Jonás 3 días y 3 noches
en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero ¿qué pasó con Jonás después de los 3 días y las 3 noches? El pez fue a la orilla y lo vomitó. En la orilla de donde él tenía que ir a llevar el mensaje de Dios, de Nínive. Amén. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Salió en resurrección. Amén. Por eso es que la señal para nosotros ser salvos, ser justificados, es que tenemos que creer en la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Romanos 4:25, Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Romanos capítulo 10 y versos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, no el Salvador, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Estamos claros en eso, verdad? Amén. Así es que ya los milagros se están dando en muchos sitios. Y el llamado no es al arrepentimiento, es ven y recibe tu milagro. Ven para que veas. Pero Pablo me dice, en segunda carta de Corintios, capítulo 4, que por fe andamos, No por vista. no por vista. ¿Qué quiere decir? Me sane Dios de una enfermedad o no me sane, Él sigue siendo Dios. Amén. Y yo sigo siendo su hijo. Amén. Porque la meta de Dios para conmigo no es que yo esté sano, es que yo esté santificado para Él y me quiere ver en las bodas de su hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que la época de los milagros de parte de Dios pasó. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero decir es que no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Cuestión de milagros, sanidades. Se están dando. Y a medida que se acerca el regreso de Jesucristo. De hecho, el falso profeta. Recuerden que la obra de Satanás es la imitación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero antes de Cristo entrar a Jerusalén, al pueblo de Israel, ¿quién fue el que vino preparando el camino? Un profeta de parte de Dios, llamado Juan el Bautista, para preparar el camino para que Cristo entrara. Es la transición del viejo pacto al nuevo. Dios usó a Juan el Bautista. Bueno, el diablo también tiene un falso profeta para darle entrada ¿a quién? Al anticristo. Y va a haber una imagen que va a cobrar vida, que va a hablar. Y ahí cuando esa imagen vean que era una imagen que habla, y uno dice, wow, pero eso será así. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos videos no aparecen en YouTube, en Facebook, presentando la imagen de la Virgen? Miren cómo llora, gotas de lágrimas de sangre. Eso se está viendo ya, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos hay creyendo eso? No en una magnitud como se va a ver al final por este falso profeta, que inclusive
La Biblia me habla en el Viejo Testamento de un hombre de Dios que cuando se enfrentó a unos falsos profetas, la condición que él puso es, bueno, aquí vamos a ver quién es el verdadero Dios, y el que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Amén. Ese fue Elías. ¿Ah? Y cuando los falsos profetas, los 400 profetas de Baal, comenzaron a clamar a su Dios, ni un fósforo se prendió allí. Se cortaban. Y se cortaban, se zanjaban, clamando. Y Elías cayéndose de ellos. Clamen, clamen más fuerte, que es que está dormido, para que lo despierten. Se reía. Sí, ¿Ah? se reía. Y cuando Elías vio que no pudieron, entonces ahora Elías va a clamar al verdadero Dios. ¿Y qué fue lo que? Cuando Elías oró, ¿qué fue lo que bajó? Fuego del cielo. Y este falso profeta va a engañar a muchos. ¿Ah? Porque va a hacer descender fuego del cielo, mire eso. Y muchos viendo esas señales van a caer en la trampa. Amén. Y tenemos que estar advertidos desde ahora, porque esto va en progreso poco a poco. Y hoy hay mucho pueblo que donde no hay señales, donde no hay brincos, donde no hay esto otro, ahí no está Dios. Tengan cuidado, léanse al profeta Elías cuando se metió a la cueva, huyéndole a Jezabel. ¿Ah? Aquella tempestad que vino rompiendo piedras y medio mundo. Tremendo eso. La Biblia dice, pero Dios no estaba allí. Mira cuántas manifestaciones allí, pero Dios no estaba allí. Hay que tener cuidado. Pablo, cuando se fue a ir de Éfeso, que estaba caminando con sus colaboradores, iban caminando cerca de un río y hay una muchacha que pegó a proclamar: estos son los hijos del Dios Altísimo que proclaman la verdad. Pregunta: ¿ella estaba diciendo la verdad o un embuste? La verdad. Y así eso ocurrió por varios días, hasta que un día Pablo se tornó hacia ella y le reprendió un espíritu que tenía. ¿Cuál era el espíritu? El espíritu de adivinación. Por eso Juan nos dice, no Juan Gorri, sino Juan el apóstol, que tenemos que examinar los espíritus, si son de Dios o no. Amén. No nos tiremos a la piscina con tu ropa, porque nos vamos a mojar y la ropa también, y después es un lío. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los invitados? Vamos a Mateo capítulo 22. Y aquí Jesús nos dio un anticipo de lo que leímos en Apocalipsis 19. Mateo Capítulo 22. Y ahí hay una narrativa en el capítulo 21 de que Dios mandó en cierta ocasión a sus siervos a invitar, pero los primeros que invitó pues no fueron. Después mandó a otros siervos y así. Usted va a interpretar eso y yo lo voy a interpretar a la luz desde el Viejo Testamento, porque los primeros que Dios envió a predicar el Evangelio o la palabra de Dios en aquel entonces
fueron los profetas. Y a muchos de ellos los mataron, ¿no? En Jerusalén no los querían. La historia dice que Isaías fue acejado. Mataban, los apedreaban. Por eso es que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Luego viene Jesucristo, porque dijo: bueno, ¿qué dijo el Padre? Bueno, pues voy a mandar a mi hijo. Y ahí Jesús, aquí comienza la narrativa en el capítulo 22. Y dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es ese rey que hizo fiesta de bodas a su hijo? Jehová reina, se vistió de magnificencia. Ese es Dios, que le hace una fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mire, tenga cuidado con eso literal. Allí vamos a comer carne de res, porque aquí dice carne de toro y toros engordados. Hay que tener cuidado porque esto es una parábola y Jesucristo es el único alimento que Dios nos ha dado, el cual estamos llamados a comer. El verdadero pan que descendió del cielo. ¿Y por qué esos nombres ahí? Porque para ese tiempo los únicos que podían hacer una fiesta para los convidados y darle una comida de alto precio eran las personas que tenían dinero. No era un pobre. Pues los mejores becerros, las mejores carnes, las tenían ahí porque eran gente rica para los convidados. Y esto es una parábola. Así que tenga cuidado de usted no esperar: bueno, yo que no como carne voy a tener que comer allá. No. Es que esa fiesta que hacían los ricos no se puede comparar jamás. Amén. Con el banquete que nos tiene el Señor. Que vamos a estar con el verdadero pan ahí, Cristo Jesús, escuchando palabras espirituales, como dijo Pablo, que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras que al hombre le es imposible hablar, pero allí las vamos a escuchar, vamos a entender, vamos a ver cara a cara. Allí lo que va a haber es gozo, alegría. Por eso es que al principio dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y eso lo debemos de anhelar. No estamos todavía, pero si nos mantenemos firmes y fieles al Señor, llegaremos ahí es donde el Señor nos quiere llevar a todos. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, verso 5, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Hermano, eso sucedía, está sucediendo y va a seguir sucediendo mientras estemos aquí en la tierra. Se le va a hablar a mucha gente, muchos no van a hacer caso. Otros nos van a criticar, se van a mofar. Así que no espere que a todo el que usted le hable de Cristo se va a convertir. Amén. Y teniendo esa creencia, entonces yo tengo que entender y creer que lo único que yo tengo que hacer es hablarle. Amén. Sí. Hablarle del amor y la misericordia de Dios. Porque somos embajadores
de Cristo. Y un embajador es uno que lleva el mensaje de aquel que lo envió. Y Jesucristo es el que nos envía. Envió a los apóstoles. Ellos murieron, pero la iglesia sigue con el mismo mensaje. Por eso es que Pablo, escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? ¿De una religión? No, de la verdad. De la verdad. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El primer mártir, sabemos en el Nuevo Pacto quién fue. No. Esteban. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto que dice aquí en el versículo 7 ya tuvo su cumplimiento. En el año 70 después de Cristo, ¿qué fue lo que le pasó a Jerusalén? Entró el emperador Tito, le destruyó el templo y quemó la ciudad. Eso tuvo ya cumplimiento. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron convidados? Bueno, pues los judíos. Verso 9. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjense esa expresión ahí. Ya no era un pueblo escogido. No. Van a llamar a buenos y malos. Claro, buenos son aquellos que se creen buenos. Pero no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Amén. ¿Pero a qué se refiere la Biblia ahí? ¿Ah? Bueno, como ellos comienzan a predicar el Evangelio, donde está la secta de los escribas y fariseos, que era la secta más estricta que había, y que de hecho el nombre fariseo se lo pusieron porque la palabra fariseo significa apartado. Y ellos se identificaban como un pueblo apartado para Dios. E inclusive los que no pertenecían a ellos, según el profeta Isaías, ellos le decían: apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Bueno, eso fue lo que le hicieron ver a Cristo Jesús. ¿Cómo lo trataron? Pero aún así está la misericordia de Dios, que aunque ellos se creían buenos, y los gentiles eran perros, eran gente mala, llamen a buenos y a malos. O sea, el llamado es para todos. Para todos. Porque aunque tú te creas bueno, Dios sabe que no hay ni uno justo. Amén. Pero la misericordia de Dios es para todos. Aquel que quiera creer, que escuche el mensaje de Dios y quiera creer. Amén. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey. Y entró el rey para ver a los convidados. Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. De boda. Por eso el título de este mensaje es: ¿estás vestido de boda? Vamos a seguir. Amén. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
En otras palabras, se ha llevado una sorpresa que lo dejó mudo. ¿Quién es para Cristo ese que no está vestido de boda? La oposición más grande que tuvo Cristo en su ministerio fueron los escribas y fariseos, que ellos estaban vestidos de una religión llamada judaísmo, y ellos se creían, estaban convencidos de que ellos eran los hijos de Dios. Se lo dijeron a Cristo. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Cristo le dijo, bueno, si vuestro Padre fuera Dios, entonces ustedes no harían las obras que quieren hacer conmigo. Siguió el diálogo hasta que Cristo le dijo, ustedes tienen un padre que se llama Satanás. Y las obras de él son las que quieren hacer. Pero esto tiene que quedar meridianamente claro. Amén. ¿Cuál fue la vestimenta que este hombre tenía? Que él estaba tranquilo y convencido de que no había problema. Y esa es la razón por la cual el Padre viene, el Rey viene, que en este caso es Dios, y le dijo, amigo, ¿qué tú haces aquí sin estar vestido de boda? Hermano, esto es serio. Esto es serio. Porque la mayor parte del pueblo cristiano a nivel mundial, la seguridad que ellos tienen se la está dando a la religión que pertenecen. Por eso es que Jesús dijo que por la puerta angosta muchos iban a tratar de entrar y no iban a poder. ¿Por qué? Escúcheme bien. En una boda, aquí en el plano terrenal, cuando se nos hace la invitación, yo soy, si voy a ir a la boda, acepto la invitación, yo soy el que decido la ropa que me voy a poner, con la cual me voy a presentar a la boda. Amén. Y si usted lo invitan a una boda, ¿verdad que usted ese día dice, bueno, yo voy para la boda, la ropita que tengo va a tiempito que la tengo, déjame comprarme una modita nueva. Hay muchos que les gusta ir a bodas engabanados, si son los hombres. Las mujeres se tiran el último estilo de la calle y van bien arregladitas porque van para la boda. Pero esa vestimenta la decidió usted. En las bodas del Cordero hay que estar vestido de boda, pero el vestido no lo decide usted ni yo. Amén. El vestido nos lo ha dado Dios. Amén. Amén. Eso es positivo. El vestido nos lo ha dado Dios. Y ese vestido que nos ha dado Dios no es ninguna religión. Llámese como se llame. Nos dio al Cordero para que fuera nuestro novio y al final nuestro esposo. Pero para la boda también nos ha dado el vestido con el cual tenemos que ponernos para que Él no nos haga como le hizo a este. Que entonces llamó a su siervo y le dijo, átelo de pies y manos y me lo tiran a las tinieblas de afuera, donde allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Hermano, esta advertencia es seria. Por eso es que nuestro sistema
sistema, nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que examinarnos para ver si hay algún rasgo de religión en nosotros. Para que antes de ese día sea quitado. ¿Y cuál es la vestimenta que Dios nos ha dado? Bueno, primero tenemos que ver aquí vamos a terminar antes de explicar esta escritura. Entonces el rey dijo a los que servían, verso 13, atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Y pocos los escogidos. A mí me obliga este último versículo a ir a lo que Cristo dijo y comparó en una parábola el reino de los cielos. Lo comparó con una red que es echada en el mar. El mar, cuando la echan, los pescadores comienzan ¿a qué? A llevarla nuevamente a la orilla. Y esa red coge toda clase de peces. Pero cuando llegan a la orilla, allí hay un escogido. Amén. Hay peces buenos y peces que no sirven. Los buenos van para el lugar de Dios y los malos. Pero un momentito. Amén. Ese escogido, yo no estoy llamado a hacerlo. Amén. Eso lo van a hacer los ángeles. Amén. Este es como el trigo y la cizaña. Cuando el Señor le explicó la parábola del trigo y la cizaña a los apóstoles, ¿qué dijeron ellos? Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Digo, no. No vaya a ser que al arrancar la cizaña le arranquen el trigo también. Entonces quiere decir que porque la cizaña se parece al trigo, ¿no? Pero el asunto no es de la tierra para arriba el problema, es de la tierra para abajo. Y abajo están ¿qué? Las raíces. Están entrelazadas. ¿Ok? Entonces, al arrancar una mata de cizaña, se puede ir. Entonces el Señor le quiso saber a los discípulos que eso no le tocaba a ellos. Pero al final del tiempo, del siglo, el Señor va a enviar a los ángeles y ellos ahí van a coger la cizaña, la van a atar en manojo y serán echadas al fuego. ¿Quién es esa cizaña? Jesús dio la interpretación correcta. El trigo son los hijos de Dios, los hijos del reino. Los que han nacido de nuevo, los que perseveramos en la verdad, en el evangelio. Y la cizaña, pues son los hijos del diablo. Quiere decir, esto es fuerte, ¿no? Lo que voy a decir, pero esto es Biblia. Amén. Que en una congregación, no necesariamente todos los que están son trigos. Un trigo. Y el asunto es que como el trigo y la cizaña se parecen, el Señor me dice, estate quieto porque tú no sabes distinguir, eso me toca a mí. Amén. Amén. Así que no nos podemos inducir al engaño o creer y engañarnos nosotros mismos que porque yo me congrego, doy la ofrenda, el que da diezmo, se sabe los cánticos. Eso no es lo que
me identifica como un hijo de Dios. Lo primero es el nuevo nacimiento, que Cristo le habló ¿a quién fue? A Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo es que uno recibe una nueva naturaleza. Amén, aleluya. Una nueva naturaleza, y ahí comienza, de ese suceso, comienza el proceso. Un proceso, que este proceso es hasta que Cristo venga. Ese proceso es hasta que todos los que hemos nacido de nuevo lleguemos a la unidad de la fe y a un crecimiento espiritual que sea a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todos son llamados, todos somos llamados, pero tenemos que tener en cuenta que al final, dice el Señor, no yo, que van a ser pocos los escogidos. Entonces, hay muchos que eran alcohólicos, ya no lo son y están congregándose. Hay muchos que eran drogadictos, ya no lo son y se están congregando. Y proclaman y testifican, el Señor me libertó, el Señor me libertó. Pero aquí hay una amonestación, ya no para ellos, sino para los responsables que Dios ha puesto para que les dé su alimento a tiempo. Entonces los enseñan a ofrendar, a diezmar, a cantar coro, pero no hay una palabra de verdad para llevarlo a la edificación y que entiendan que nosotros estamos creciendo de acuerdo a un diseño establecido por Dios y que en ese diseño que Dios ha establecido al final tiene un propósito y es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hoy la religión, ¿qué es lo que enseña? Bueno, que yo sea un buen católico, si es que soy católico. Que no falte a los sacramentos y qué sé yo, que más por ir para abajo. Y los domingos por lo menos, que no falte a la iglesia, a la misa. ¿Ah? Pero por otro lado están lo que la Biblia le llama en Apocalipsis 17, las hijas de la ramera. Bueno, la ramera se ha identificado por muchos teólogos que la ramera es la institución católica romana. Pero es que la Biblia dice en Apocalipsis 17, dice que esa ramera tiene rameritas porque ha dado luz. ¿Y quiénes son esas rameritas? ¿Quiénes son las hijas de la ramera? Bueno, si usted lee la historia, usted lee la Biblia. Bueno, la verdadera iglesia comenzó el día de Pentecostés. Pero ¿qué pasó en el siglo IV después de Cristo? Ahí es donde nace la institución católica romana. Y Satanás a través de ella comenzó a traer doctrinas heréticas dentro de la verdadera iglesia. Y hoy la verdadera iglesia no está funcionando conforme al diseño de Dios, sino conforme a la enseñanza que vino de otro lugar que no es la enseñanza de Cristo. Amén. Ahí está el nicolaísmo, está Jezabel, hay muchas cosas que están dentro del llamado pueblo de Dios. Entonces uno habla estas cosas y bueno, a mí no me extraña porque si a Cristo le pasó, a nosotros nos va a pasar también y estamos advertidos.
Porque hay pastores, hay creyentes de otras denominaciones que pueden entablar una conversación con usted, estar 1 hora o 2 hablando, pero menos de Cristo, menos de lo que enseña la palabra. Amén. Porque si le vas a hablar en contra de lo que ellos están practicando, hasta ahí llegamos. Pero hay que hablar la verdad, cuando se llegue el momento, cuando se llegue la oportunidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es estar vestido de boda? Lo primero que nosotros tenemos que ver es que tenemos una vestimenta de parte de Dios para nosotros subjetiva, que está fuera de nosotros. Escúcheme bien, porque esto es por fe. Y esa vestimenta es la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios para nosotros? Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Lo lee después en su casa, o lo sigue leyendo, y yo sé que usted lo ha leído. Voy a dar por sentado que usted lo ha leído. Pero vuelve y léalo. Cristo es nuestra justicia. Pero ¿y la otra vestimenta? Vamos al Salmo 45. A ver qué nos dice. Este salmo lo escribió Salomón. Pero que hay algo profético aquí para la iglesia. ¿Lo tienen? Dice, verso 11, verso 10. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó? Deja tu casa o la casa de tu padre y de tu parentela, o sea, tiene que dejar todo para seguir el llamado de Dios. Eso es lo que hoy conocemos como santidad, apartados para Dios. Pero no solamente de mi padre y de mi madre. ¿En qué sentido es eso? Bueno, ¿qué es lo que me están enseñando mi padre y mi madre? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que yo recibo en mi familia? Si no es la verdad de Dios que es Cristo, el Señor me dice, déjalo, no es que me vaya de casa, pero que entonces yo deje las costumbres que me han enseñado, las tradiciones, las creencias religiosas, para creer en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria. Y entonces ahí se va a dar lo que dijo Cristo. Yo no vine a traer paz a la tierra, sino vine a traer disensión. Pero él no es el príncipe de paz. ¿Cómo es esto? No, un momentito, ahora le explica por qué. Porque de aquí en adelante, en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo contra el padre. ¿Cuándo se da eso? Bueno, cuando yo, como hijo de mis padres, decido convertirme a Cristo y servirle tal y como es. Ya yo no voy a seguir la religión que mis padres me enseñaron, porque eso es falso. Ahí me puedo encontrar que mami y papi, y esto lo hacían los judíos, pues para afuera, aquí no te queremos. Porque era algo obligado. Y eso pasa en las religiones y en la política. Hay muchos jóvenes que son populares porque mami y papi eran populares. Hay otros que son PNP, bueno, porque mami y papi eran PNP. Y eso lo aprendieron en la casa. Pero cuando nosotros aprendemos a Cristo, oye la palabra que yo uso ahí, aprendemos a Cristo. Eso está en Efesios 4. Si en verdad te habéis aprendido así a Cristo. Pero ese no es el tema.
Sí, para que no me diga que estoy hablando de disparate. Y ahí es donde aparece que dice que nosotros tenemos que ser santos como nuestro Dios es santo. Dios está apartado de toda religión. Las religiones no están establecidas por Dios. ¿Cuándo vamos a creer esto? Y a vivirlo. Entonces, por cuanto Cristo es nuestra justicia, 1 Corintios 5:21 dice que aquel que no conoció pecado, en 2 de Corintios creo que es uno de los dos, capítulo 5 y verso 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. ¿Dónde? En Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Fuera de Cristo no encontramos nada de parte de Dios. Entonces ahí tenemos que ese es el comienzo. Sin yo merecerlo, por la misericordia de Dios, cuando yo creí en Cristo, Él me justificó. Lo creí por la fe. Se da lo de Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza. Aunque no tenga paz con mami y papi, no tenga paz con el vecino, pero estoy contento, alegre, porque tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces hay otra vestimenta que aquí este salmo nos la trae proféticamente. Verso 11. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Los materiales que habla Pablo para la edificación de la iglesia, de cada uno de nosotros, ¿con qué empieza? Con oro. El oro habla de quién? Del rey, de Cristo, que es el rey. Pero aquí hay otra vestimenta. Con vestido bordado será llevada al rey. Con vestidos bordados será llevada al rey. ¿Qué fue lo que leímos en Apocalipsis 19? Cuando leímos, en las bodas del Cordero, se presenta la novia y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y dice que esa vestimenta son las acciones justas de los santos. Amén. ¿Por qué aquel que entra a la boda, el Señor le dice, tú no estás vestido de boda? No está vestido de boda. Pero era un cumplidor del ritualismo de la ley. Porque Cristo lo pone al fariseo en otra ocasión que entra junto con un publicano al templo. Acá iban, los dos iban a orar. Pero cuando el fariseo comenzó a orar, dice la Biblia que oraba para sí mismo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que esa oración estaba basada, que le iba a presentar a Dios lo que yo hago. Gracias te doy, Dios. No soy como los demás hombres.
ladrones, adúlteros, bla, 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 bla. Ah, una cosa, y como este que está aquí mirado tampoco. Se sentía superior porque él practicaba el ritualismo. Y esa era la vestimenta de él. Pero ¿qué pasa? Cuando pasaba por el lado de uno que había sido golpeado, le sacaba el cuerpo y pasaba de lado. Sí, por el otro lado. La misericordia no estaba. Amén. Y Jesús se lo dijo en Mateo 23. Ahí está, que ese es el capítulo de los hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas, que ustedes diezman el enardo, la menta y el comino. ¿Ven? Cumplen con el ritualismo, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, que es el amor, la misericordia y la fe. Amén. Entonces, ¿de qué sirve el ritualismo? Para nada. No sirve para nada. Eso, para traducirlo al día de hoy, nosotros, hermanos, el domingo, vamos a prepararnos, vamos a estar aquí a las 6 de la mañana, en ayuno y oración. A traer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a estar de 6 a 6 de la tarde. Durante ese tiempo se canta, se oye una administración, cantamos, alegre. Bueno, ¿qué no se da en todo eso? Pero dentro del grupo de los hermanos, hay un hermano que está pensando, Señor, tú sabes que a la cena mía en casa está vacía. Y llegó al oído mío que había necesidad en la casa de este hermano, ese matrimonio. Y antes de irnos a las 6 de la tarde, hermano, vamos a estar en pie y vamos a orar por este hermano y esta hermana que están en necesidad. Vamos a orar, para que Dios supla. Amén. Amén. Y Dios allá diciendo, hipócrita, y eso que tú tienes ahí en la cartera guardado, pues yo te lo he dado. Esos 100 que tú tienes ahí guardadito en la cartera. Y los que tienes guardado en el banco. Que yo supla, pues si eso es lo que yo hago todos los días, supliéndole. Amén. Lo que pasa es que te crees que te suplo, que es para ti. No, lo que yo te doy es para que lo compartas. Para que no mires tu propio bien. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Por eso, ¿cuáles son las acciones justas de los santos? Esa es la vestimenta. Pues esto mismo, hermano. Cuando Pablo fue a Jerusalén, la última vez que fue, allí habló con Juan, con Pedro, con Bernabé. Y cuando oyeron a Pablo, llegaron a verdaderamente, este es de los nuestros. Cuando se fue a ir, ¿qué dice Pablo? Que le dieron la mano en señal de compañerismo. Amén. Pablo lo único que menciona y dice, ellos nada me aportaron, nada nuevo. Solamente un consejo que le dieron. Que no se olvidara de quién. De los pobres. De los pobres. De los pobres. Ay, hermano. Y estas son las acciones justas. Pregunta. ¿Nosotros nos merecíamos, por mérito propio, que Dios tuviera misericordia de nosotros? No. No. Entonces, yo no puedo esperar hacer una obra justa para la gloria de Dios a una persona que yo diga, esta se lo merece. Hermano, eso no funciona en el reino de Dios así. Si está en necesidad, así me odie, así no me hable, pero yo lo puedo ayudar, aquí estoy. Amén. No para darme brillo. Amén. Porque haciéndolo, ascuas de fuego amontono sobre su cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que esa persona sabe el odio que él me tiene, que no me quiere ver
ni en pintura. Y él lo sabe, pero mira cómo se está portando conmigo. Eso comienza a trabajarle ahí en la mente. Amén. Esas son aguas de fuego que Señor. estoy amontonando cada vez que yo hago el bien para esa persona que me odia. Señor Jesús, tú todo lo puedes. Gracias. Creo que una de las cosas por las cuales tenemos que orar es porque hay tanto concilio, tanta congregación metida en concilio, pero lo que le preocupa a estos que están allá arriba es las cuentas que tienen guardadas. Porque hay algo que está haciendo mucho daño en los corazones de pastores evangelistas, hermanos, y es el amor al dinero. Pablo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Cristo dijo que uno no podía servir a dos señores. A dos señores. Cuando dijo eso se refería a Dios y a las riquezas materiales. Así es que, hermano, consideremos esta palabra, oremos a Dios, vayan a las Escrituras para ver si esto es así. Y si Dios lo permite, nos volveremos a ver el domingo, y a los hermanos que están conectados, Julio Rangel. Estoy leyendo un poco lejos aquí. Julio, Dios te bendiga. Y los demás hermanos que se conectaron. Yo no sé si son los espejuelos o es que me estoy quedando ciego. Pero tranquilo, porque por fe andamos por esta. La paz de Dios con todo. Amén, hermano. Gloria. Gloria a Dios. El Señor le siga bendiciendo. María Rosado, Boli, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ayer se cayó, así es que oren por ella y nos mantengamos orando porque ella quiere venir a Puerto Rico. Y la vimos Junito vio un sueño, la vio un sueño en Puerto Rico, hablando. Así es que Dios es bueno, Boli, Dios te bendiga. Amén.